Muy buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles en este episodio de Aposento Alto en Casa. Es un gusto nuevamente estar contigo y nos des la oportunidad de compartir la palabra. Es un tiempo nuevo, donde debemos de tomar determinaciones nuevas. Por mucho tiempo, las barreras, los límites han puesto obstáculos para el crecimiento que Dios tiene para nosotros. Llegó la hora en que nuestro más grande sueño sea el inicio para abrir la puerta al sueño de Dios. Es decir, que tu techo sea ahora tu piso. Llegó la hora de romper los límites. Llegó la hora de ir mucho más allá de donde hemos hecho hasta ahora, confiando en el Dios Todopoderoso, confiando en la sobrenaturalidad de Dios. Yo sé que hay obstáculos naturales, pero estos se acrecentan a medida que nuestros ojos están puestos en las cosas de esta tierra. Cuando tú y yo como iglesia del Señor, cuando tú y yo como iglesia de Cristo, nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, no hay límites, no hay barreras que obstaculicen nuestro caminar en el Señor. Por eso es determinante que en este día tengamos un rompimiento de nuestros límites. Y estos límites y barreras, amados, se gestan en nuestra mente. Estos límites y barreras se gestan en nuestra conciencia, pero que se fortalecen a través de la incredulidad y del desconocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo somos conscientes del Dios en quien hemos creído, vamos a desarrollar una comunión más grande con Él, sin importar los factores ajenos, sin importar las cuestiones naturales a las que nos podamos enfrentar. Si bien nuestro corazón, nuestra mente pueden ser afectados, pero cuando tenemos una comunión y una conexión con el Padre, podemos tener una determinación plena sabiendo quién está con nosotros. Porque el Dios poderoso en el que creemos es el Dios vivo. El Dios poderoso en el cual caminamos es el que creó los cielos y la tierra y el cual nos ha llamado a ir mucho más allá de nuestras posibilidades. Basta que tengamos disposición. Es tiempo, amado, de la sobrenaturalidad. Si Dios nos da gracia, la próxima semana comenzaremos con la ruta de los milagros. ¿Y qué será esto, amado? Iremos por las calles de nuestra ciudad y si Dios nos guía, ciudades vecinas. Claro, con las medidas precautorias que nos pide la ciudad, pero estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio. No podemos abrir la iglesia y la gente no puede venir a nuestras congregaciones, entonces nosotros iremos donde está la gente a dar una palabra de esperanza, un mensaje de ánimo y sobre todo una oración de milagros y de poder. Llegó la hora de que la iglesia se levante. Llegó la hora en que la iglesia que cree en Jesús se levante y se ha liberado el poder de Dios. La iglesia que cree, que está convincente de que estamos viviendo los tiempos finales, que estamos viviendo la etapa final de la era de la gracia, porque estamos a punto de ver el retorno de Jesús en las nubes por su iglesia. Así que más vale que Dios nos encuentre trabajando. Ahora, pero ¿cómo puedes liberar el poder de Dios? ¿Cómo puedes liberar la gracia, la gloria de su poder del Señor en este tiempo? Un principio elemental, amado, es que es trascendente que seas bautizado en Espíritu Santo. Esto es trascendente. Y número 2, que como consecuencia de haber sido bautizado en Espíritu Santo, comiences a pasar tiempo en oración en lenguas. Nota esto, la oración en lenguas es el lenguaje que el Espíritu Santo nos dejó para tener comunión con Él. Y Él, cuando oramos en lenguas, dice la Biblia que nos edifica a nosotros mismos. Así que, amado, es tiempo de prepararnos, de capacitarnos, de buscar al Señor y de que en este tiempo se ha liberado el poder de Dios. No es opción ahora, no es opción. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia que cree en Jesús se levante y traiga la gloria de Dios del cielo a la tierra. Es tiempo de que la iglesia insurgente se levante y vayamos y prediquemos de Jesús.
Si tú te quieres sumar, envíanos un mensaje, porque sería glorioso que este movimiento no solamente sea en nuestra ciudad, sino sea en diferentes ciudades alrededor del mundo. Es tiempo de que la ruta de los milagros se levante con la iglesia insurgente, la iglesia que cree en Jesús, la iglesia que está dispuesta a pagar un precio por ver la gloria de Dios manifestada. Amado, si estás esperando a volver a tener reuniones multitudinarias, a tener reuniones como se planeaban en la antigüedad o antes de esta situación, te vas a quedar esperando, porque muy difícilmente regresaremos a una normalidad como la teníamos tiempo atrás. Las cosas van a cambiar. ¿Cómo serán? No lo sé. Lo que sí sé es quién he creído, que es Cristo Jesús, y su poder tiene que ser liberado en este tiempo. En este tiempo tienen que levantarse los Elías, los Jeremías, los Isaías, los Juan Bautista, que predican la voz de uno que clama en medio del desierto. Mujeres como Esther, como Débora, que conquistan y que creen en su Dios, y que rompen las barreras denominacionales, que rompen las barreras doctrinales, y que caminan en la verdad de la palabra de Dios. Dejemos las discusiones vanas y vamos y prediquemos a Jesús. Dejemos las discusiones bizantinas que no llevan a ningún lado, las discusiones viscerales, que solamente traen contienda y separación, y vamos y prediquemos a Cristo Jesús y al Dios de los milagros. Jehová de los ejércitos es su nombre. El mismo que abrió el mar rojo, aquel que se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el cual en este tiempo está provocando, amados, escúchame, está provocando que nuestros oídos se destapen a causa de su gloria, que está provocando que la gloria de Dios venga en este tiempo para que seamos sacudidos por su poder. Amados, es determinante, y el Señor Jesús lo profetizó, y el Señor Jesús nos lo advierte, y el Señor Jesús nos lo dijo, y el Señor Jesús lo dejó claro en Mateo 24. Hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, 5 con lámparas llenas de aceite, 5 con lámparas vacías de aceite. La lámpara es la palabra, y el aceite es la llenura del Espíritu Santo. Así que la iglesia que será arrebatada a las nubes, amado, es la iglesia que está con un fundamento firme en la fe doctrinal, con una fe fundamento clara y convincente, pero que se mueve en el poder de Dios. Llegó el tiempo de multiplicarnos. Llegó el tiempo. Ahora, por lo menos en nuestra ciudad, estamos entrando en el apartado más grave de contagios. En la crisis pues más delicada. Llegó el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién? Estos 3 cuestionamientos deberías hacerte. Quitar todo estorbo, quitar toda situación compleja, quitar todo pretexto, quitar toda situación que por años ha letargado lo que Dios quiere hacer contigo. Muchos de nosotros teníamos los oídos tapados, y esto nos impedía oír lo que Dios tenía para nosotros. Pero vive Jehová que los oídos han sido destapados y que tenemos que volver una sensibilidad para escuchar la voz de Dios y movernos en las maneras de Dios. Amado, Hechos capítulo 1, versículo 8, tú lo puedes buscar. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ya vino, amado. El Espíritu Santo no va a venir. El Espíritu Santo ya vino. Y es necesario que tú creas que Él está en ti y Él quiere usarte. Sí, a pesar de las incredulidades, de los tropiezos, a pesar de las limitaciones que tenemos como humanos, Dios quiere usarnos. Esa es la misericordia. Si has tropezado y has caído, vamos delante del Señor de rodillas pidiéndole perdón, y que Él tenga misericordia de nosotros, y Él enviará consuelo y perdón de nuestros pecados, y enviará su Espíritu Santo para no volver a caer en lo mismo. Pero es importante que tú y yo podamos caminar en las maneras correctas y podamos caminar en lo que Dios tiene para nosotros.
una manera sobrenatural en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, lloro tu gracia y tu favor sobre cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo. Oro tu Espíritu Santo, Señor, levantando un ejército sobrenatural sobre cada uno. Oro un ejército, Señor, que se levante en el nombre de Cristo Jesús, trayendo la gloria de Dios a esta tierra, que rompe los paradigmas, que rompe los límites, que rompe los obstáculos, que rompe las barreras y va a mucho más en Dios conforme al plan y el propósito que Dios tiene. En el nombre de Jesús, Padre, que se levante la iglesia insurgente, que se levante la iglesia que cree y que confía, que se levante la iglesia, Padre, en el mover sobrenatural de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tu Espíritu Santo sea tocándonos, Señor. Creemos en un Dios omnipresente que está tocando cada vida y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a continuar, amados, con el mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón compartir, que son los 12 desiertos. Ya pasamos por el desierto de Shur, ya pasamos por el desierto de Sin, y estamos ya estudiando la parte tercera del desierto de Sinaí. Recordamos que Sinaí es el tercer desierto, gloria al Señor, que significa arbusto, y que por causa de la zarza que Moisés vio y no se consumía, desde donde Dios le llamó para salvar a su pueblo. En este primer encuentro de Dios con Moisés, se da inicio a una relación entre Dios y su siervo Moisés, que perduró por siempre, prefigurando el principio de la unión con Cristo. En este desierto el pueblo de Dios estuvo por cerca de 2 años. Fue uno de los desiertos donde más tiempo estuvo, que vimos que comenzó desde Éxodo 19:1 hasta Números 16:11. Y en este tercer principio fundamental, que es unión con Cristo, va a establecernos y va a usar la disciplina maravillosa que es la disciplina de la palabra. Dios va a hablar al pueblo y vimos cómo Dios trae un mensaje y Dios trae una palabra clara para el pueblo de Israel. De la misma manera, amado, en este tiempo Dios está trayendo un mensaje claro a su iglesia, un mensaje claro y contundente. Porque es importante que estemos preparados y atentos para recibir lo que Dios está obrando en ellos y en una manera profética como Dios va a obrar en nosotros en medio de este desierto. Hablamos y platicamos que el ministerio de Moisés fue el más longevo. El ministerio de Moisés fue el más amplio, o uno de los ministerios más longevos, que fue 80 años, el tiempo de preparación. 40 años que vivió en la casa de la hija de Faraón, viviendo como hijo de la hija de Faraón, como príncipe de Egipto, y 40 años posterior que vivió en Madián como un pastor. Vemos el contraste del trato de Dios en el ministerio de Moisés, pero así tenía que ser preparado. 80 años, amado, ¿te parece mucho tiempo? Dios se toma su tiempo preciso para preparar y capacitar a sus siervos. A diferencia de lo que muchos dicen, Dios tiene prisa, haz las cosas rápido. Esto es mentira. Dios no tiene prisa. Porque Dios nos va a preparar en las maneras correctas. Nosotros tuvimos que esperar 4 largos meses para poder salir en esta ruta de los milagros, que lo haremos el próximo miércoles. ¿Por qué no antes? Porque ahora tenemos que pasar un proceso de búsqueda de Dios, de comprensión, de enseñanza y de estar atentos a lo que Dios quiere. Llegó la hora de que nuestros oídos se destapen para escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios nos dejó en la palabra su voluntad plena. No necesitamos buscar el libro, no necesitamos consultar en ningún lado. Necesitamos ir a la Biblia, que es el mensaje de Dios para nosotros. Todo lo que Dios quiere decirte en el cómo hacer las cosas está en la Escritura. Si bien a través de la comunión con el Espíritu Santo y la oración en lenguas tendremos revelación, tenemos que comprender, amados, que la fuente inagotable de conocimiento de Dios es la Biblia, y único conocimiento de Dios. Ningún libro jamás suplirá esto.
Una ocasión, una familia amada va a una librería cristiana y me dice: pastor, estoy en la librería, ¿qué libro me recomienda leer? Le digo, te voy a recomendar 66. Génesis, Éxodo, Levíticos, y recurrir toda la Biblia hasta Apocalipsis. Una vez que hayas leído 100, 200 veces la Biblia, entonces puedes buscar otros libros. A veces cristianos quieren leer otros libros para buscar atajos. En el camino del Señor no hay atajos. Tenemos que ir por el camino que Dios nos lleva a través de su bendita palabra. Y es tiempo, amados, de que tú y yo oremos, que Dios ponga una hambre por su palabra y que nosotros tengamos una disposición, un corazón y un amor por su palabra. Hay personas que no pueden orar más de 5 minutos y no pueden leer la Biblia más de 5 minutos. Así es su relación con Dios. Así es su comunión con Dios, extremadamente limitada. ¿No puedes orar ni 5 minutos? ¿No puedes leer ni 5 minutos porque te duermes? Alguna persona me dijo: pastor, es que parece que un demonio viene y pone algo para que yo no lea la Biblia. No, eso se llama falta de compromiso, falta de amor y falta de disposición. Si fuera un demonio, tú sabrías que a través de la Escritura, en el poder del Espíritu Santo, tienes el poder para echarlo fuera. Pero el poder ha sido delegado, pero la actitud está limitada. Amados, que un fuego nuevo por su palabra venga sobre nosotros, que un amor nuevo por la palabra de Dios venga sobre nosotros para sacudir esta tierra. Amados, si en este tiempo no es la hora de levantarnos, dime cuándo. La gente, el mundo está lleno de miedo, está lleno de temor a causa de este coronavirus. Está muerto de miedo por la crisis económica, está muerto de miedo por una cepa que nueva a través de un cerdo que creció en China, y las noticias de un brote de peste negra en Mongolia, y noticias que cautivan el corazón del hombre y de la mujer, de familias enteras en temor, esclavizadas por el miedo. Y la pregunta que brota en mi corazón y que grita es: ¿dónde está la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia que traerá la gloria de Dios a la tierra? Esta iglesia aquí está, en aposento alto. Una iglesia que conquiste y que arrebate las promesas que Dios tiene. Una iglesia que camine en las verdades del Señor. Vamos adelante. Vamos adelante. Que lo mejor de Dios está por venir. Aleluya. Gloria al Señor. Lo que Dios va a obrar son 9 principios, amado. En el pueblo de Israel, a través de la disciplina de la palabra, son 9 principios. Y vamos a estudiarlos. Número 1, el primer principio que Dios va a tratar sobre ellos es establecerlos en el temor de Dios. Establecerlos en el temor de Dios. La Biblia. A través de su palabra, de la Biblia, amados, Dios va a establecerlos en el temor de Dios. Ahora, temor de Dios, como tú y yo sabemos, no es miedo, sino la Biblia nos habla respecto al amor, al respeto, al honor, a la valoración de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, versículo 18 al 20. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20 dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque por probaros vino Dios, porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Cuando el temor de Dios viene, va a venir un celo y una santidad. Una referencia respecto al temor de Dios es José. ¿Recuerdas? Cuando en diferentes maneras fue atacado, en diferentes maneras fue tentado. Cuando llegó la mujer de Potifar y lo llamaba y dijo: ¿cómo voy a fallarle a mi Dios?
y fallarle a Potifar. Cuando hay un temor de Dios reverente, amado, viene una convicción del Espíritu Santo y esto es lo que brota del corazón. ¿Cómo voy a fallarle a mi Dios? ¿Cómo voy a fallarle a mi Dios? Y esta es la convicción que Moisés está hablando en este versículo. A causa del temor, la gente frena. Podemos ver la situación que se vive en la actualidad. A causa de que no hay temor de Dios, la gente está viviendo situaciones tan terribles. Vemos tanta violencia, tanta maldad. Si bien está profetizado en la Biblia que la maldad aumentará, pero esta es una consecuencia de la falta del temor de Dios. La misma Biblia nos dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Tiene que haber un contraste entre la necedad del mundo y entre el temor de Jehová que Dios pone. Y esta es un temor reverente a su presencia, un temor reverente a quien es Dios, un temor reverente a su palabra, un temor reverente a que Él está en medio de nosotros. Y esta convicción viene, amado, a través de desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué beneficios encontramos en el temor de Jehová? La Biblia nos habla con claridad los beneficios que tú y yo tenemos como iglesia de Cristo al caminar en el temor de Jehová. Y acompáñame por favor a Proverbios capítulo 19, versículo 23, por favor. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Dice así. Gloria al Señor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo, y no será visitado del mal. Gloria al Señor. Nota esto. Gloria al Señor. El temor del Señor trae vida, trae paz, trae reposo y trae protección. La primera parte del versículo dice, el temor de Jehová es para vida. Yo quiero que notes esto. A medida que tú y yo crecemos en el temor del Señor, el Espíritu Santo va a fluir la vida de Cristo en nosotros. Y podemos llegar a la conclusión que la Biblia misma nos enseña. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nota, esta es la vida de Cristo, no dice ya no viviré, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, no dice ya no viviré, no dice ya no en un pasado, en un futuro, sino en un presente continuo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A medida que crecemos en el temor de Jehová, el Espíritu Santo va a ministrar y va a fluir la vida de Cristo en nosotros. Porque al fin y al cabo, amado, este es el llamado principal para todo hijo de Dios, que pueda reflejar a Cristo. Si tú y yo no estamos reflejando a Cristo, no estamos siendo o no estamos cumpliendo con el mandato máximo. No estamos siendo llamados como buenos cristianos, usemos este término. Dios nos llama a que reflejemos a Cristo en todas nuestras acciones. Porque para muchos es muy fácil reflejar a Cristo cuando todo está bien. Para muchos es fácil reflejar a Cristo, el amor, cuando no hay ninguna contingencia. Pero el verdadero reflejo del amor de Cristo es cuando la contingencia viene. El verdadero reflejo del amor de Cristo es cuando somos vituperados, insultados, lacerados. Ahí es donde va a reflejar lo que verdaderamente hay en el corazón. Una persona un día dijo, es que provocan que salga lo que hay en mí. Exacto. Exacto. Toda la carnalidad y todo el pecado que hay en el corazón del hombre que no ha sido entregado a Cristo Jesús. Esto es lo que brota cuando no está la vida de Cristo. Porque una vida tiene que fluir. O va a fluir la vida en la carne, o va a fluir la vida en el Espíritu, la vida de Cristo. Y la vida en la carne es el ataque, la crítica, la contienda, todas esas situaciones que llevan a las características humanas. Pero la vida de Cristo y su reflejo será el amor.
¿Será el perdón? ¿Será la ayuda? ¿Será la misericordia? ¿Será el reflejo máximo del amor? La gente puede decir, bueno, mientras no se metan conmigo, yo soy buen cristiano. Pero una vez que se metan conmigo, me conocen. Cuidado. Porque hay grandes posibilidades de que no hayas nacido de nuevo. Porque cuando el conflicto llega, realmente brota quién eres. Y este es un riesgo mucho más allá de perder la salvación. Y esto es que nunca has adquirido la posición de hijo y te engañas a ti mismo. Así vayas a la iglesia, leas la Biblia, diezmes, lo que hagas, eso no te hace salvo. La Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. Que por los frutos seremos conocidos. Así que es un balance en tu corazón. Y si lo que refleja de tus acciones es la carne y no Cristo, ve delante de Jesús, pídele perdón y dile que Él te acepte como su hijo. Que Él te reciba en sus brazos y te permita nacer de nuevo. Esto implica el nuevo nacimiento, amado. Ahora ya no es la vida en la carne, sino la vida en Cristo. Para reflejar a Cristo. Si bien hay una guerra, hay una contienda, hay una constante impacto entre la carne y el espíritu. Pero tiene que prevalecer el espíritu. Si te sigue rigiendo la violencia, si te sigue rigiendo el constante pensamiento del mal, el dañar, el defraudar, no has nacido de nuevo. Es importante que pidamosle perdón a Dios por las veces que nos hemos equivocado y hemos reflejado mal a Cristo. Pidámosle perdón a Dios, aprendamos de los errores del pasado y no volvamos a cometerlos. Con esto no quiero traer condenación sobre nadie, no es mi intención. Lo que sí quiero es crear una concientización respecto a la vida cristiana. ¿Por qué hoy se ha aligerado tanto la predicación a la vida cristiana? Yo quisiera preguntar cuál es la diferencia práctica entre un cristiano y un no cristiano. Pareciera que ninguna. Hoy los cristianos van a fiestas, hoy los cristianos bailan, toman, fuman. Hoy los cristianos hablan igual que los del mundo. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros somos llamados a alumbrar al mundo, somos la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a alumbrar si se vive en la misma tiniebla que el mundo? Ya no se predica esto por temor a que la gente se sienta, por temor a que la gente se vaya, por temor a que la gente huya, por temor a la gente en tantas facetas, amado. ¿Qué importa? Es importante que seamos confrontados con nuestra verdad y vayamos delante del Señor y encontremos oportuno socorro. Porque la mayoría de la gente tomamos las situaciones más cómodas. ¿Quién es el mayor juez? Los que están en la casa. ¿Quiénes son los que traen más juicio? Los que están en la casa. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. No que muy cristiano, no que esto. Y empiezan los juicios. Y cómodamente el esposo o la esposa dice, bueno, como eso dice, pues ahora lo voy a hacer. Totalmente equivocado del principio. Aquí hay un llamado para el matrimonio. Para dejar de juzgar. Para dejar de condenar. Y comenzar a fomentar el amor y la búsqueda de Dios. Esto se debe de llevar a la práctica urgentemente para restaurar tantos matrimonios caídos. Pero se comienza quitando el juicio. Porque lo que va a traer una convicción es el Espíritu Santo. Y tenemos que tener balance en esto, amado, de la vida de Cristo. Porque se cayó en el lado contrario. En el lado contrario. Se cayó en un legalismo tremendo donde las personas pretendían cambiar a la gente. Es que tiene que cambiar. Es que tiene que dejar esto. Y se creyó por mucho tiempo que a través de las imposiciones humanas la gente iba a cambiar. Y nada está más lejos de la realidad. Las personas no van a cambiar por imposiciones humanas. Nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, juicio y pecado. Es el que trae una claridad de que estamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de la maldad. Pero una vez que tú y yo tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con la persona de Jesucristo, Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y el Espíritu Santo empieza a tratar en nosotros.
para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Esta es la visión de la iglesia, ser transformados a la imagen de Cristo. Pablo, insisto, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este es el reflejo del temor de Jehová, la crucifixión de la carne. Hoy se ha cambiado el principio de la crucifixión de la carne por tantas enseñanzas humanas. Hoy la gente prefiere declarar, prefiere confesar, prefiere decretar, prefiere pactar, pero no prefiere crucificar su carne. Hoy la oración sigue siendo cómo ser rico, cómo ser próspero, cómo sanar tantas cosas que si bien forman parte del plan de Dios, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos y demás, pero no es el origen ni el principio, amado, del Evangelio. El principio del Evangelio sigue siendo exactamente el mismo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino del Evangelio, el centro del Evangelio es la negación personal. Esto no ha cambiado ni cambiará. Y un fruto de reflejar el temor de Jehová es la vida de Cristo en nosotros. Y sigue diciendo, el temor de Jehová es para vida, la vida de Cristo. Con él vivirá el hombre lleno de reposo. Cuando nosotros comprendemos el temor de Jehová, o vivimos en el temor de Jehová, podemos darnos cuenta de que la vida de Cristo empieza a fluir en nosotros y el Espíritu Santo empieza a revelarnos la palabra. Y a través de la revelación de la palabra nos damos cuenta de que todo forma parte del plan y del propósito de Dios en nuestra vida, que nada se sale de Él, y esto va a fluir en paz y en reposo para nuestra vida. Y número 3 dice la parte final del versículo, y no será visitado de mal. Hay una protección total de Dios para nosotros. Mira, en medio de esta crisis, qué importante es comprender esto. En medio de esta crisis, qué importante es comprender esta situación en la cual tú y yo tenemos protección del cielo. Hay pensamientos claros, amados. Yo creo que Dios tiene el poder para librarnos de esta pandemia. Y si no nos librara y somos contagiados, yo creo que Dios tiene el poder para sanarnos. Y si no nos sana y falleciéramos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que desde la perspectiva que lo veas, Dios está al control y se va a cumplir el propósito de Él. Nadie va a morir antes y nadie va a morir después. Todos vamos a cumplir los planes y maneras que Dios tiene para nosotros. Un principio elemental que Dios quiere traer en este tiempo a través del desierto del Sinaí es la disciplina de su palabra. Y a través de la disciplina de su palabra, lo primero que Dios va a tratar con nosotros es establecernos en el temor de Dios, ya que Cristo mismo es el reflejo del temor de Jehová. Así que, amados, con todo el corazón vamos adelante. Y pidamos a Dios entendimiento, gracia y revelación para poder vivir en este temor de Jehová. Amén. Te mando un fuerte abrazo, amado. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No todo está perdido, no todo se ha caído. Es más, nada se ha perdido. Dios sigue estando al control. Te mando este abrazo para confortarte, para saber que Dios está con nosotros, para saber que Él está al control de todo. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros siempre. Te doy gracias, Señor, porque tu amor es claro en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad en nosotros. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelándonos para ser establecidos en el temor de Jehová y podamos recibir la vida de Cristo, la paz y el reposo y la protección que viene a través de este establecimiento. Padre, ayúdanos a levantarnos de las maneras correctas, en la vida sobrenatural como tu iglesia que espera el regreso del Cristo Mesías en las nubes. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, amado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mi Diario Maná. De Aposento Alto. Mi Diario Maná es el mensaje que mandamos todos los días. Recuerda
suscribirte a nuestros diferentes canales en YouTube y en Facebook, donde me encuentras como Pastor Job Rodríguez. Igualmente, amados, si Dios pone en tu corazón realizar algún donativo, si Dios pone en tu corazón realizar un envío, un donativo para nuestro ministerio y que nos ayudes a compartir el evangelio en muchas más naciones, envíanos un mensaje para darte los pasos siguientes para que puedas realizar el donativo. Dios te recompensará y Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos mucho. Que nos ayudes, si seas amigo del ministerio, para compartir a mucha más gente la palabra de verdad y el evangelio de Cristo. Recuerda, tenemos una cita todos los días en Aposento Alto. No lo olvides, es tiempo de despertar y es tiempo de caminar en las maneras correctas, ya que Cristo viene pronto por su iglesia vencedora. Amado, nuevamente te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos mañana en un episodio más de Aposento Alto. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Dónde? No sé. ¿Y a pararlo, no, Melissa?